de los 5 grandes. Ya saben que en este programa nos gusta debatir un poco, estar como que en la plática para ver qué equipo pues no es mejor, pero el tema de hoy va a ser quién tiene la mejor cantera de estos 5 equipos. Pero antes de entrar en el tema voy a presentar a mis compañeros que se dieron cita el día de hoy para estar aquí conmigo a platicar. Mi Jesus, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi Fela? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Un buen programa en los 5 grandes en donde tenemos bastantes temas, además de algunas dinámicas con preguntas que ustedes mismos estaban mandando a través también de las redes sociales. Por ello también vamos a contestar algunas de ellas, a ver si es cierto, pero por lo pronto, buen programa, mi Perla. Sí, se viene muy buen programa, como lo dices, mi Jesus. Tenemos nueva sección en el programa, pero antes, Nico, darte la bienvenida. ¿Cómo? No, gracias por esa bienvenida tan calurosa, mi querida Perla, y por supuesto compañeros, amigos y todos los que nos escuchan del otro lado de la pantalla. Qué gusto otra vez que nos estén viendo y sintonizando. Un buen programa, una buena pregunta, algo para debatir bastante, una pregunta en la que incluso toca investigar, porque no es sencilla de responder, pero aquí lo haremos en Vivo Sports. Claro que sí, en Vivo Sports lo haremos. También Alan Cedeño, darte la bienvenida. ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias, Perla. Yo creo que el Pachuca... Ah, no, todavía no, ¿verdad? No. Vamos a la bienvenida, Fer. La verdad es que estoy muy emocionado por este programa. Esperemos que sea un gran programa de debate, de emoción y sobre todo que podamos descubrir, ¿no? Ese tema de quién tiene la mejor cantera. Sí lo veo complicado, la verdad, y es parte del fútbol mexicano que cada vez cuesta un poco más por el tema de los extranjeros, por el tema económico que lo vemos igual en el norte. Entonces va a estar interesante el día de hoy. Sí, claro, hay muchos factores que involucran todo esto de la cantera, pero bueno, también ya por último, pero no menos importante, ya saben que Jair siempre se sienta al extremo. ¿Cómo estás, Jair? Perla, compañeros, mucho gusto, gente que nos está escuchando, también un abrazo desde la distancia. Contento porque me parece que coincido con Alan, ¿no? Casi no coincidimos además los dos, sí. Pero es complicado, sobre todo por el tema, o sea, no es porque haya mucho de dónde elegir, sino en realidad hay poco de dónde elegir, pero la verdad es que es un tema interesante y ya estaremos recabando toda la información. Bien lo dijo Nico, nos pusimos a estudiar y aquí estamos. Claro que sí. Y bueno, para entrar un poquito en este tema, ya lo mencionábamos, hay muchos factores que involucran lo de la cantera. Obviamente estos extranjeros que vienen, que hay muchas reglas, ya lo sabemos, que la quitan, la ponen, la modifican. También el dinero tiene muchísimo que ver con esto. Pero a ver, ¿se atreverían a decir, o sea, a simple vista, por así decirlo, quién de estos 5 equipos tiene la mejor cantera? Lo mencionábamos hace un rato también fuera de cámaras, que si en la actualidad o históricamente hablando, pero en la actualidad, ¿quién de estos 5 equipos podría tener la mejor cantera, por así decirlo? Mi Jesus, empiezo contigo, que me estás viendo muy fijamente. Claro que sí, creo que yo justamente con las Águilas del la América, no hay más, creo que en los últimos... Producción se emociona, como siempre, años, cuando hablamos de la América. Todos se están emocionando, creo que hemos visto grandes jugadores que han salido de la cantera americanista, unos triunfar más que otros, unos representando actualmente en ligas europeas, otros que retornan, pero me parece que últimamente América, por poco más a los demás, creo que se los lleva de cajón en esta instancia actualmente. Ya históricamente puede ser otro debate, pero creo que en los últimos años las Águilas del América, obviamente. Sí, claro, obviamente el América, a ver, no me atrevería a decir que es la mejor cantera actualmente. Siento que podríamos debatir actualmente un poco. No, siento que no. O sea, sí ha exportado, por así decirlo, a muchos jugadores a Europa que
que también han estado Que Tigres en lo mundiales. regresa, ¿no? Tigres. Y a Tigres y Monterrey, claro, que eso ya son equipos que se han dado la tarea de regresarlos aquí a México. Pero lo que voy es que el América lo hace muy bien en la cantera, también ha formado muchos jugadores buenos. Está Lainez en sus filas, que actualmente, como ya lo mencionan, está en Tigres, no dio lo mejor en Europa, pero siento que tiene ese poder con los jóvenes y les da la confianza que necesita, y más siendo un equipo tan importante como América, darle la importancia a jugadores jóvenes es básico para el fútbol mexicano. Como lo fue Edson Álvarez, como lo fue últimamente Milo Lara, Córdoba en su momento. Grandes jugadores que en este pero caso- Lara no está en Europa. No, pero que han sido de su cantera, que le está dando la oportunidad con su momento para... ¿Qué es el Mozumbito, no? ¿Todavía juega? ¿No anda en una bronca de otro tipo? Sí, pero ya está en la Sí banca. juega, porque de hecho él fue figura cuando le golearon, ¿quién? ¿A los Chivas? Ah, sí, cuando pisó el balón y ya, ¿no? Ahí se le acabó la carrera al Mozumbito. Se le acabó. Ay. Pero bueno, Nico, te veo muy callado este programa. ¿A qué se debe eso? ¿No tienes investigación previa o algo O sea, te así? está diciendo que no investigaste. ¿o qué? No. De A lo que hecho, voy es se ve que la cara, ¿no? Normalmente, no. De hecho, traje normalmente- unas cartulinas. Ok. Normalmente eres el primero en estar pues debatiendo, dando tu Es que me opinión. gusta y escuchar, así. ¿no? Me Sí. gusta Y escuchar. ahora Soy te muy veo oyente. muy atenta a lo que... Por ahí dicen, no hables si no tienes nada importante que decir. Y ahorita voy a hablar porque ya terminaron de hablar y ya tengo algo importante que decir. Concuerdo principalmente con Jesus. Creo que el América es uno de los equipos que ha tenido mejor cantera. Ahora, algo curiosísimo es que el América no presume de tener mejor cantera. Es decir, si un equipo presume de tener mejor cantera, estaríamos hablando de Chivas, por ejemplo, ¿no? Que siempre se dice que tiene que tener buena cantera porque son los mexicanos, que tiene que tener muchísimas visorías. El Cruz Azul pasa lo mismo, ¿no? Es un equipo que también se le exige que tenga mucha cantera, pero el América no presume eso. E incluso en estadísticas, porque sí investigué, compañeros, hice la tarea y audiencia, fíjate, encontré una estadística que desde 2015 a 2020 el América es quien más debuta, bueno, quien más apoya a este tipo de canteras. ¿Cómo los ¿A los apoya? jóvenes? Dice, en los últimos 5 años, hablando de 2015 a 2020, el 23% de su plantilla ha sido de la cantera. Y ustedes dirán, ¿qué poco es eso? Bueno, pero si analizamos... ¿Qué poco es eso, Nico? Exactamente, digo de nuevo, Carlita. ¿Qué poco es eso, Nico? Exactamente, pero ¿Qué poco es eso, Nico? Exacto, ¿cómo vamos por acá? Qué poco es eso. Bueno, ya, güey. Ya dejémonos de mamá. Entonces, Chivas, güey. Chivas, por ¡Qué ejemplo. poco es eso! Tiene desde 2015 a 2020 el 20% de su plantilla ha sido de cantera. Muy poco. Y si nos vamos al Toluca, el 16% de su plantilla Me parece accesible. ha sido de la cantera. La verdad es que estos datos... ¿De cuándo es ese dato? Pero eso te digo, de 2015 a 2020. ¿Qué pasó? ¿Tienes algún...? ¿Tienes alguna duda con los datos da una de- idea, Termina. Da una idea de la dimensión de lo que sí. ha pasado en los últimos años. Y pues la verdad es que o sea, tengo que decirlo también, es un poco triste que la cantera no se trabaje también en la liga. Además, un Es punto, también eso, perdón, mi padre, No, no sé claro, si coinciden adelante. conmigo, mi Alan y Jay, que también lo de América ha sacado muchos buenos canteranos y que les ha dado el seguimiento, ya sea en la misma liga local, que están en otros equipos, que han tenido su carrera, que están en Europa. Entonces, ese seguimiento de unos canteranos de un equipo de fútbol, también yo creo que por eso se le da el mérito más a las Águilas de la América. Muchos de que debutan, pero se pierden en el camino, terminan ya sin equipo o en liga de expansión. Lo de las Águilas de la América me parece que ha sido de los más recurrentes y más estables en la carrera O sea, futbolística. sí, también les dan seguimiento, pero también siento que en el momento que se van a Europa llega un punto en que ellos solitos como que se estancan, no sé cómo decirlo. O sea, por ejemplo, Lainez como que se estancó, no sé si decirlo que se conformó, a lo mejor se equivocó. ¿A qué equipo se fue del América a Europa, no? Sí. No estoy diciendo que se equivocó al irse a la Europa para nada, pero el equipo a lo mejor fue lo de Es que siento que ahí, por ejemplo, podríamos estar hablando de dos preguntas totalmente diferentes. Una pregunta es ¿qué equipo trabaja más la cantera y qué equipo lo hace de mejor manera? Ahora, otra pregunta es ¿qué equipo saca de su cantera a mejores jugadores? Ahí es una buena pregunta porque estaríamos hablando, por ejemplo, de Alexis Vega. Estaríamos hablando, por ejemplo, de Diego Lainez, que Diego Lainez fue a Europa. Estaríamos hablando de varios jugadores. Mira, Del Chaquito con si Cruz Azul, producción nada exactamente. más alza las cejas en expresión de sorpresa al decir Diego Lainez y cojo que es americanista, está cañón el ejemplo. Bueno, O sea, bueno. yo pondría, yo en todo caso ¿Tú no pondría a pondrías, por Álvarez. ejemplo, al Diego Lainez en Todavía. la cantera de América? No, yo sobre Diego pondría a Edson. Ah, bueno, claro, bueno, claro. de calle, Son de ejemplos, calle. son ejemplos. Es que, pero lo que me refiero no. es, son dos preguntas diferentes. Creo que después de contestar quién
quién tiene la mejor cantera de estos 5 grandes, podríamos contestar qué equipo sacó la mejor joya. Ok, de su me cantera. adelanté. No, yo me adelanté, ¿tú? Sí, sí. Ok. Más bien... ¿Pero seguimos hablando de esa- actualidad o ya es histórico? Pues yo creo que puede ser de la actualidad, ¿no? Actualidad. Ahí que Perla ya decía. Le paso el balón. No. Pero bueno, a ver, a lo que voy es que ya estuvimos discutiendo que el América, ok, sí le da la oportunidad a jóvenes, que eso es muy importante en el fútbol mexicano actualmente. Pero a ver, Alan, ¿actualmente crees que el América tiene una buena cantera para seguir exportando a Europa o lo sigue manteniendo aquí en la Liga MX? Mira, yo creo que realmente el América tuvo ese crecimiento. Siempre ha manejado el tema de las canteras. Creo que es un equipo en ese aspecto importante porque a los jóvenes les da mucha oportunidad, ya que lleguen al máximo circuito. A lo mejor puede costar un poco porque influye el tema de los extranjeros. El América también empieza a enfocarse más en el tema de la cantera cuando está Ricardo Lavolpe, ¿no? Que es donde sale esa camada de Diego Lainez, Edson Álvarez, que son jugadores que fueron muy importantes, y ahí es donde todos voltean a ver a las Águilas del América, ¿no? Se va una generación muy buena que no es de canteranos, pero el mercado europeo sabe para el América porque tiene un buen plantel, ¿no? El caso de Mateus Uribe, que se va al Porto, y que ya son extranjeros, pero aún así llama muchísimo la atención por lo que representa a las Águilas del América, ¿no? Lo vimos con Pumas, que no está dentro de estos 5 grandes, pero quisieron retomar el tema de la cantera, que es uno de los equipos que su enfoque siempre ha sido la cantera. Que Pumas tampoco tiene buena cantera. Y por eso el proyecto Por más que lo intente. Y por eso el proyecto fracasó de Pumas, que no quisieron traer tantos extranjeros, quisieron confiar en los jóvenes, y Pumas no tuvo muy mala racha, muy malos resultados. Toluca hubo un tiempo que lo estaba haciendo de buena forma. La mayoría de sus jugadores importantes venían de la escuelita que tenían en Guadalajara, y después esa escuelita ya cierra. Toluca trata de manejar aquí la cantera. Hubo un tiempo que lo quiso también hacer, que incluso cuando llega el Chepo de la Torre, cuando llega el ex técnico de Chivas, José Luis Real, ahí quisieron darle esa importancia a los canteranos, ¿no? Sí ha tenido uno que otro jugador, pero no se logran consolidar, no se logran afianzar. También hay que ser muy honestos que hay mucho tema económico de por medio, que eso es algo que está mal en el fútbol mexicano, ¿no? Que para que un joven pueda debutar, para que un joven pueda tener minutos, ahí está el tema económico, ahí está el tema de cerrarle las puertas, ahí está el tema que hace que ahora el fútbol mexicano esté teniendo ese... Hasta en Club de Cuervos pasa. Sí, que esté teniendo ese problema de que no debutan tantos jugadores, ¿no? El que debería de hacerlo, para mí el que tendría mayor exigencia y todo, porque así es el formato, así es como ellos lo eligieron, es Chivas, porque si juega con puro mexicano, si se le complica el mercado para traer jugadores mexicanos, ellos tendrían que estar 100% enfocados en mejorar su cantera, y creo que ahí es donde Chivas está quedando a deber un poco, corto. porque ese es el que tiene mayor presión, ¿no? Y ya lo habíamos platicado antes, o sea, Chivas puede tener jugadorazos mexicanos, pero el siguiente torneo los vende. Entonces, para que Chivas aparte, pueda... Y luego los vuelve a comprar, ¿no? Chivas prácticamente no los está sacando a los mexicanos, o sea, no los está debutando él, sino que los está adquiriendo de otros equipos. Y creo que finalmente me pareció un punto, dentro de todo lo espantoso que fue que quitaran el ascenso y descenso, lo único rescatable es el tema de que tuvieran esos equipos como Rayados, Tapatío y Pumas Tabasco, que ahí puedan probar a estos jugadores, ¿no? Y que de ahí los puedan, a mitad de torneo, cuando quieran, subirlos a las Chivas, subirlos al primer equipo. Eso es un factor muy importante. Se maneja el tema de que cambien ya las reglas para los siguientes torneos de la Liga Mexicana, que haya mayor enfoque en cuestión de los mexicanos, se baje el tema de los extranjeros. Entonces ahí puede ser importante para Chivas, pero creo que en este momento, si nos vamos por quién ha sacado más, pues sí, realmente tiene que ser más cantidad Chivas, porque así se lo exige, ¿no? Pero calidad, las Águilas del América. Que lo decíamos fuera del aire, ¿no? Incluso Nacho Ambriz estaba comentando hace unos cuantos días sobre que a él sí le hubiera gustado llegar a selección en cierto caso, pero que tuvo más paciencia. Y bueno, a final de cuentas decía él... Convocar a Lainez o a Meneses, pues nada más. Sí, hay una gran diferencia. Pero fíjate que Nacho decía, hay que trabajar muchísimo más la cantera y muchísimo más a los mexicanos en los equipos de fútbol. Y él decía cómicamente, ¿no? Irónicamente, como, bueno, pero en mi plantilla yo soy el primer culpable porque en mi plantilla cuento con muy pocos mexicanos. Entonces, esos son los pequeños detalles que
tal vez somos conscientes, pero hay que trabajarlos más. Es parte también de la mentalidad del mexicano, ¿no? Y yo me incluyo en ese aspecto. O sea, yo me emociono muchísimo el que llegue un extranjero a mi equipo, que en este caso son los Diablos Rojos del Toluca, más ¿no? Pero es de buena también, ¿qué calidad. nivel extranjero? Sí, o sea, el porque ver hay un- muchos extranjeros que han quedado mal. O Pero sea, también el espectáculo que le da la Liga Mexicana, Sí, el no, tener no, extranjeros, pues finalmente suma, ¿no? O sea, yo no vería, Sí, sí, sí. si les soy honesto, quizás por la mentalidad del mexicano, quizás puede ser mentalidad, pero a mí me bajaría mucho el nivel que fuera una liga donde fuera más jugador local que extranjero. No, porque incluso- le bajan también Pero es el que nivel a la también liga. volvemos a yo lo creo que mismo, no, ¿eh? que tenemos esa mentalidad a lo mejor porque los equipos en la cantera no lo trabajan como se debe, entonces los jugadores no se sienten con la confianza, por lo tanto no tienen el nivel adecuado para tener un buen espectáculo en la Y Liga no tienen el MX, por mismo eso apoyo. adquieres a extranjeros. Yo Pero prefiero ya ver a que ya- Carneiro. Yo prefiero Yair, ver a cuéntanos, Carneiro ¿por qué que no al estás de Bebote. acuerdo? Pero es algo muy cierto lo que dice Alan, ¿eh? O sea, es decir, los jugadores extranjeros siento que tienen mucho más apoyo que los jugadores mexicanos en nuestra liga, tanto por parte de la afición como por parte de las directivas. No solo los Pero a veces jugadores, son los también los primeros. técnicos. Los técnicos Sí, también. también, Los Claro, técnicos también. pero también. muchas veces los extranjeros son los primeros en que no dan un buen papel. O sea, pongo Y el aún así ejemplo, siguen ahí. Y aún siguen ahí. O sea, el ejemplo en Toluca, Maidana llegó como un fichaje bomba que iba a hacer pues malabares en el Toluca y no lo logró. O sea, Mancuello. fue uno de los. Ajá, Bueno, Montoya Ian la está jugando González, desnudo ¿saben? en Puebla, ¿no? Bueno, Pero bueno, es ya- que también ya- jugar en Puebla y en Toluca, pues eso. Te veía descontento con lo que dijo al final Alan con eso de que los extranjeros no. Bueno, que prefiere extranjeros y así en la liga. Ah, pues es que a Alan le gusta ver los partidos del Mazatlán contra el Atlético de San Luis. Sí, A claro. Alan le gusta tiene ver de malo el los de Mazatlán y el Puebla Atlético contra de San Luis? Necaxa. El Atlético de San Luis tiene a Puebla. Vitiño, el Velociraptor. El Atlético de San Luis es la cantera del Atlético de Nómbrame Madrid. 3 extranjeros del Mazatlán. Es Ya cierto, paremos. Y No, vete, no, y vete no, por no. el. No. Y ¿Otro vete- más? Vete por el tema también de que. Madre santa. No, Yo ya digo que paremos, lo ya. nuevo en general, porque también nos vamos en el deporte, ¿no? Que algo que fue muy reciente fue en el béisbol, ¿no? En el Clásico Mundial. Randy Arozarena, Sí, el sí, sí. cubano, Cubano. que está, que es obviamente cubano y está ahora con la Obviamente selección. cubano. Sí, Sí. que El está con cubano la que es selección cubano, ¿eh? mexicana. Y en el fútbol tienes Nos a quedó- Funes Mori en la selección mexicana. Pero por eso hay que Pésimo, naturalizar. eso me parece hay que pésimo. naturalizar a Julián Quiñones, que es el Randy Arozarena, que puede ser de la No, selección me parece mexicana. pésimo ¿no? lo de la sí, sí. naturalización. O sea, ahora pasaste Horrible. de quitarle el espacio Horrible. al jugador mexicano en el club para quitárselo en la selección mexicana. Ya paremos, ya. dejemos Eso de- es fuerte. Y Oye, estoy de acuerdo no, con no, él. no, Estoy de ya, acuerdo paremos, contigo. Quiero poner también Oye, un la ejemplo San que me Luis. gustaría saber su opinión. En el Mundial le quitaron el lugar a Santi También- Jiménez para dárselo a uno que fue a Me pasear. gustaría saber su opinión, Ya también la tuya, Yair. paremos. ¿Cómo lo vemos en cuestión de, por ejemplo, la selección de Francia? ¿No? Que es una selección. Pero eso es diferente. Sí, Bueno, su cantera es sí son africana, güey. franceses. Sí, o sea, pero prácticamente todos son así de. No, pero ellos sí son franceses. Ah, pero. Son franceses. No, pero es Nacen diferente, en Francia. es diferente. Entonces que el hijo de mexicano nace Guiñac, donde se le da la el hijo de gana, Guiñac sí va a ser yo mexicano. no. todo Es no va a haber mexicano, problema. es más, Sí, Guiñac en sí. algún momento dijo, a mí Estoy me de gustaría acuerdo. que él juegue, si es futbolista, en Guadalajara. Pero es lo porque que él da, es mexicano. Es lo que da esa herramienta de que puedas traer extranjeros. El hijo de Guiñac nació en México y en un futuro. Pero me estás Yo hablando, digo- pero me estás hablando de un histórico de Tigres, no de Edward Bello del Mazatlán. Ya, A ver, nadie dice que no sea una herramienta, pero desde mi punto de vista está muy mal. Creo que estoy de acuerdo con Yair en este caso. Es decir, le estás quitando un puesto a un mexicano y el mensaje que estás mandando como selección y como Federación Mexicana Ciña, ¿qué tal? Nuestros jugadores mexicanos no tienen la capacidad que tienen los extranjeros Sí, e es incluso correcto. preferimos traer a los extranjeros a nuestra selección mexicana. Me parece gravísimo. Es que aparte, Sí, Alan sí, lo es mencionaba grave, rápidamente de Ciña. A ver, si vas a poner a un naturalizado en la selección mexicana, Que valga la tiene que pena. destacar. Y no al por Guillefranco, mucho. Ahí está el Tiene que Guillefranco, estar- ahí No al está. nivel de los que ya están ahí, tiene que ser muchísimo más. Y de los que lo- estuvieron. No, sí, Y sí, de los pero que lo voy en estuvieron. la plantilla, hablando en la plantilla actual, o sea, si lo vas a poner ahí es porque tiene que sobresalir demasiado. Estuvo Entonces, Cacho, el ajá, Buoso. pero hoy, obviamente, No, creo que Jesus, no sé qué piensen los demás, Buosos, pero Buosos. obviamente que el equipo, o sea, que los equipos no le apuesten tanto a la cantera, el primer pues, rival, por así decirlo, son los extranjeros en la Liga MX. Que vengan los naturalizados, al final No. de cuentas, y defienden No, nuestro no, país no, no, y sienten no, la camiseta. Nada, yo sí me Permítanme, gustaría ver a Julián Quiñones de punta. No, ¿eh? sí, sí, O sí, sea, no. Quiero ver a Julio Furcha Quiñones Sí, como sí, sí, yo delantera también. de favor. No, porque O sea, ahora vas a, ¿tú porque crees ahora que vas a Funes llamar. Mori fuera al Mundial? Aitor No por Cardoné, el de lugar, pero delantero yo de la la idea selección de que obviamente mexicana. dice, no, al extranjero se le va a todavía exigir el doble. Exígele lo mismo. ¿Qué que le al vas a mexicano. exigir el No, no, doble? no, no es exigir Si no el le doble, exiges es el simplemente doble. que tenga el nivel superior de los que están ahí. No, creo que la realidad es que nivel. al mexicano se le exige el doble que al No, extranjero. no, no. Es que ese al es el me- rollo. No, no, no. Ese es el al rollo. No, no, yo creo al mexicano se le exige y al extranjero se le exige la mitad.
O sea, con que doble, rinda el la doble, mitad sí. que el mexicano, ya está del otro lado. No importa si el mexicano se parte el lomo, hace Estoy de acuerdo. Y te voy a decir una cosa, no solo es trabajo de Guadalajara sacar cantera y trabajar cantera, es de todos los clubes de la Liga MX, de todos. No, por eso digo, o sea, no solo es chamba de Guadalajara, es de todos. Pero Porque no, somos claro, todos eso tres. estamos diciendo sacando todos. cantera al Mazatlán. Ok. Es que ese es el problema, porque prefieres traer a Eduardo Bello, que quién sabe dónde jugaba Prefieres la ser neta. Querétaro y traer 17 a traer- jugadores por cada él. torneo. Pero entonces, a ver, Que de ahí no sale ninguno, la neta. Salvo Balanta, ¿no? Sí. Ahorita en el plantel Dime, actual, Jesus, nada dime, más Que el dime, fútbol dime. mexicano sería top si todos los equipos imitaran a Pachuca y Santos Laguna. Si tuvieran un Bueno, modelo Santos no, también. pero de- Santos No, Pachuca es excelente. A ver, Pachuca es excelente. Pachuca, déjenme decirles que neta dijo Santos. tener Jesús canteras, siempre dijo Santos. metiendo al Santos Dijo cuando Santos. puede. Sí, dijo No, y a Santos. Pachuca. Si solo se llevaron al Santi Muñoz por el apellido, más o menos la similitud. no, pero- No, pero a ver, O sea, Pachuca Santos- lo hace muy bien y obviamente Sí, estamos sí. de acuerdo que es la mejor cantera del fútbol mexicano, eso no hay duda. ¿Y sabes cuál es el problema? Que luego, perdóname, mi Alan, yo te aprecio mucho, pero luego andamos vendiendo que América tuvo una generación dorada y nombramos dos, a Edson y a Lainez, y ya nada más paramos. bueno, La ¿qué ves que generación- los demás no tenemos punto de comparación? Yo estoy hablando de los 5. No. Por eso. Pero generación dorada, neta, tuvieron los de Pachuca. Con Pero Rodolfo no es de los cinco Pizarro. grandes. Pero Perla lo está diciendo. O sea, yo lo digo por eso. Sí, O sea, con Pizarro, con Adam, con el Chucky, con Eric. Dam. Con, El del Dortmund, o sea, ¿no? Perdón. Jürgen Damm, pero el del Dortmund, Eso sí. sí es una generación El dorada, insecto. no nada más. También creo que mucho se deja de El lado escarabajo. lo que hace el León en la cantera, que también lo hace muy bien, pero sabemos que León ha tenido muy buenos canteranos. Cruz Azul se ha destacado más en la portería, por así decirlo. Muchos los dejan de lado. Es el un poco. conejo de toda la vida ahí. El conejo, sí. Sí, porque toda su Chuy vida es ahí. de... Pero a lo que voy es que también el Cruz Azul está, no sé si decirlo así, en la batalla, por así decirlo, pero como que está No. rindiendo o cumpliendo. No. O no cumple ni Pues siquiera. nada más, a ver, está el Cata Domínguez, o sea, el plantel actual, Cata Ok. Domínguez, Vaca y Huescas, ¿no? O sea, hacía primero era Sí. a bote. Ajá, a bote pronto. Y Santi Jiménez, que ya no está en el plantel, pero pues yo Pero- digo, y lo ha hecho muy bien en y lo ha hecho Europa, muy bien. Santi Jiménez. Y tienes Pero a uno neta, que neta. jugó en el Manchester City, ¿no? Que lo llevó Santos Laguna. Pero ese no es Sí, canterano. Eso lo escuchaste en un podcast, ¿eh? ¿Qué? Yo escuché un podcast en el que también entrevistan a Antuna y entrevistan el del Canelo, Ajá. el del Canelo Angulo, que tiene y no, que vienen de Inglaterra. Manchester y estuvieron City, en el Manchester City. Y se encontraron y jugaron y todo. ¿Quién abrió ¿eh? las puertas? Santos Laguna. No, Santos. volvemos a Ay, lo bueno, mismo. les digo, Jesús siempre metiendo a Santos, pero bueno. Sí, ni Ve, pero a Borghetti, ver, el Pone a ver, Ruiz no algo que son sí ni me quedé, cantera. me quedé como con la espinita. Estamos entonces diciendo, no sé si estén de acuerdo con ustedes, compañeros y audiencia, que lo pongan en los comentarios, este dicho de entre mexicanos nos ponemos el pie. Sí, Se aplica en el mundo del fútbol. Te aseguro que hay un mejor ambiente en los campamentos de América, de Toluca, de Cruz Azul, que tienen más extranjeros de León, que en el de Chivas. Ah, no, y te lo reflejan con la conducta que tienen normalmente los de Chivas. Porque Chivas, o sea, siendo honestos, los jugadores de Chivas siempre son los que tienen problemas mediáticos. Sí, pero también hay que decirlo, a un mexicano... Los y que salen. A un mexicano... Los que salen, Los que exactamente. salen. Hay que decirlo, a un mexicano le metes motivación y llega un tipo que te habla maravillas como Almeida y te levanta al mexicano de una forma impresionante, Claro. ¿no? Lo ¿Y hemos por qué visto. no lo hace un La mexicano? labia. ¿Por qué no Chivas- lo puede hacer un director Chivas técnico puede mexicano? jugar ¿no? asqueroso y Ay, llega un poeta en la banca y juegan hermoso, ¿no? O sea, levanta a los mexicanos y creo Chivas que eso puede es- jugar más menos, llega un poeta y nada más que no le seamos come el cerebro españoles. como lo fue Marcelo Michele Año y juegan basura. Bueno, ¿y no te gustaría Rafa Puente para Otro que habla basura. Que es poeta, ¿eh? Oye, lo que mejor que hacía en Pumas, o lo mejor que hizo en Pumas, obviamente fue cómo les hablaba a los jugadores, Fue anímicamente. decirles que la y Azteca demás. es un estadio Fue- hermoso, ¿no? Que recordaran a su niño interior, pero bueno, ya Sí, estamos sí, yéndonos sí. fuera del tema. Pero bueno, a ver, yéndonos ya más históricamente, por así decirlo, el Chivas en la cantera, pues no sé si es el que mejor lo ha hecho o el que mejor ha trabajado o el que se ha exigido más, por así decirlo. Pero retomando lo que decía Yair, muchos dicen, bueno, que Chivas haga la cantera y ya de ahí los demás como que Oye, van tomando. De ejemplo Pero- también, perdón que te interrumpa, Sí, de dale. cómo se trata al mexicano, lo vemos ahora con Pumas, ¿no? O sea, el mismo tema de Rafa Puentes. Rafa Puente llega a Pumas, le dan un Swift, ¿no? De ese carrito Sí, sí, y al sí, Turco sí. Mohamed le dan una camioneta y todo. Pues también Pero es a el ver, trato que es le da. que También los son logros las que tiene y exigencias, todo lo que ha exacto. generado. No, el Turco. No va a cobrar es la 5 El pesos. Tuca Oye, Ferretti fue el que se fue en Mohamed. taxi, ¿no? Sí. O sea, el O sea, Tuca Ferretti sabemos llegó y que le Mohamed mandaron no en te va a taxi. cobrar 5 pesos. O sea, No, pero Mohamed además llega Mohamed- con exigencias. Mohamed llega con Departamento,
currículum. 3 millones anuales, ¿no? O sea, Mohamed llega con 3 campeonatos en 3 equipos totalmente diferentes y con el primero que no traía Sí, absolutamente con el tema nada, de que le ¿no? gusta apostar, ¿no? Bueno, a ver, ¿a quién no? Sí, sí. No, Un pues sí, saludito pero al buen o sea, Bueno, a mí a nivel de no, Mohamed, a mí no ¿no? me Shout acabó out. de enviciar. sí, bueno, es que bien lo dice Alan, son como que en esas, no sé si decirlo así, incoherencias de que queremos que los mexicanos cumplan y les exigimos, pero somos los primeros en criticarlos y los primeros en decirles lo que hacen mal, por así decirlo. Pero siento que con lo de Rafa Puente, ¿cómo no? O sea, no quiero decir cómo no criticarlo, pero si él es el que mismo que no se da el nivel o no llega a las metas que se puso en un principio, o sea, las declaraciones que daba es como, no estamos al final de la tabla, o sea, todavía hay uno más No, abajo de pero Rafa nosotros. Puente tuvo muy poco tiempo. No puedes decir eso. No, tuvo muy poco tiempo desde mi punto de Ay, vista. para Rafa Rosicarlo. Además, necesitaba Nico es de mucho defender más. procesos. Es decir, y ¿sabes qué? Apoyo, vuelvo a lo mismo que dice Yair, que estoy de acuerdo. Volvemos a lo mismo. Rafa Puente. Sí, Rafa Puente Junior. Junior. Sí, el otro es Si el fuera Kitsuta, ¿no? extranjero, le hubieran dado mucho tiempo más. Claro. Le hubieran dado mucho tiempo más, ¿eh? Y como no, empieza, incluso es parte, Jardiné. Es que parte hasta de la los misma medios de afición. comunicación. Ahí está Jardiné. Empiezan ahí a debatir, ¿no? El problema es de que si ya tenías la oportunidad de traer un buen técnico, primero es lo vas que por pasó. Rafa Puente Es lo Junior, que pasó. y ahora sí que se fue todo a la Mira, basura, ya va por el Turco Mohamed. Es lo que Desde un pasó. principio, Pepe. No, y Pumas, además- Pumas buscó desde un principio al Turco Mohamed. Sí, desde Y- Es desde que un también inicio. el sí. imagínate Turco le todas dijo las que no. exigencias que te pone Mohamed Sí. y se puede dar el lujo de decir, ahorita no, gracias. Sí, porque Sí, le dijo que le quería dijo darse que su- no. dijo que quería darse su descanso, Sí. disfrutar el mundial. Los buscó desde un principio, no se Todavía pudo. cumpleaños, sí. Y luego llega el tema de Rafa Todavía Puente. faltó a Querétaro. Cuando es que por ejemplo el tema de que no estuviera el Turco Mohamed en la fecha pasada, la gente lo critica, pero fue un tema especial por lo de su hijo. Que ahí muchos se Fuente fue de ese primera tema de que mano. fue En su Vivo Sports cumpleaños. tenemos no sé fuentes qué. de primera mano. Sí, fue el tema de lo de su hijo, que también es una fecha muy, muy especial, muy delicada para él. Incluso lo vimos en una final de los Rayados de Monterrey, cómo Sí, estaba correcto. llorando en la Ajá. banca y todo. Y por eso es que el Turco no puede estar y no puede debutar contra Querétaro. Yo ¿no? te voy a decir una cosa. Eso lo pide Cadena, eso lo pide Guzmán, eso lo pide el mexicano. Y que lo llegas, mandan a la te llaman fregada. y le van a decir, no, así no. Y lo Sí, mandan a lo mandan a la fregada, Eso, estoy seguro. eso pasa con un mexicano, dime lo que quieras. Pero eso pasa con un mexicano y lo van a mandar Es al que carajo. creo que con el turco se Con fusiona, Ochoa, obviamente que es Orleguito. extranjero y obviamente todo el currículum, como lo decía Yair, que tiene. O sea, ser campeón ya en diferentes equipos, obviamente te da, pues, un poco el derecho para tener esas Oye, pero ¿en exigencias. cuánto por así tiempo? A decirlo. veces arrastrarse mucho, ¿no? También. O sea, como club, yo digo, no puedo aguantar un técnico que me tiene que venir a salvar el barco con posibilidades reales de meterte a liguilla y que me diga, pues sí, pero es que fíjate que yo ya tenía planes para. Entonces, no vengas. Eso quiere se decir que acabó. desde el principio no tiene un compromiso Claro. real, por O así sea, decirlo. Pero bueno, volviendo al tema de la cantera, porque nos Tú desviamos odias un al Turco, poco. a los extranjeros, al Mazatlán y al San Luis. ¿Cómo? ¿Cómo? Perfecto. ¿Cómo? Y al Atlas. Atlético San Luis, cantera del Atlético de Madrid, ¿eh? Así lo podemos decir, Sí, tal yo cual, odias ¿eh? al San Luis y al Mazatlán. Ian González, un saludo. Está saliendo espuma por la Pero, boca. a ver, así. también sabemos que hay muchos factores, bien lo decía Alan al principio, el dinero es uno de los principales factores en la Liga MX para que también la cantera no rinda o que no debuten, porque el Toluca tiene mucho talento en cantera, pero no llegan a debutar y no es la confianza que les dan, por así decirlo, que voy a retomar, en el América sí se les da la confianza a los jóvenes y en el Toluca ha costado un poco eso. A ver, sí ha tenido canteranos, ahorita pues Brizuela que está en Chivas, no ha tenido el mejor nivel allá en Chivas, pero en Toluca dio un muy buen paso, también se fue de préstamo Ah, al Brizuela es Atlas. campeón en Chivas. No, sí, Líder. pero ahorita Está lesionado. Sí, Está lesionado. viene de una El codo lesión, de- ya está estuvo, lesionado. ya está en la banca, todavía no entra después de la lesión, tuvo una operación también, pero a lo que voy es que son jugadores que a lo mejor pudieron haberse consolidado más, ¿no? en el fútbol mexicano y a lo mejor hasta irse en Europa, pero se quedan aquí y ni siquiera son esos referentes que la liga necesita. Pero Entonces, ese no pasa por un tema de cantera, sino por propiamente de organización de la liga. Porque, ¿para qué te vas a un lugar extraño en donde no hablan tu idioma, en donde no tienes Costa a tu Rica. familia, en donde no tienen tu comida? Ser estrella de para Herediano. que te paguen menos y sufrir un montón. Por ejemplo, apenas lo dijo Gerardo Arteaga. sí. O sea, él dice, yo vivo en Bélgica y la paso mal y cuando llegué recién iba del entrenamiento a mi casa y de mi casa al entrenamiento y llegaba y la casa estaba sola y la casa vacía. ¿Para qué sales si te van a pagar Como un montón Alfonso de Davis, dinero? ¿eh? Leo Fernández también ya lo dijo, en Uruguay a veces no hay ni agua caliente en los vestidores de primera división. En México desde los 15 años ya te patrocinan. ¿Para qué te vas? Ese es el problema más grande del fútbol mexicano. No tiene caso. Es un paraíso. Ese es el problema, Sí. que mostramos un panorama utópico a los jugadores económicamente y por eso es que muchos, como Guiñac, la verdad, quedan cómodamente acá.
Es que, a ver, también lo vimos en el Mundial, que fue, creo que, un Mundial, pues, lamentable para la selección mexicana. Y siento que hay que darle como que más confianza, o en México son muy, no sé cómo decirlo, conformistas. O sea, es como, no me voy a matar en el entrenamiento, como que si ya tengo mi lugar seguro, pues ya me voy ahí en el calentamiento o en los entrenamientos, ya estoy como que un poco más tranquilo. Y en cambio en Europa es partido tras partido, entrenamiento tras entrenamiento, es partirte Pues tu es lugar lo que ahí dice y ganarte Jair. tu lugar. Prefiero ganar más dinero incluso que en Europa, acá, y estar más tranquilo sabiendo Es que- que hice un mal partido. Apenas lo dijo otro Exacto. jugador, o sea, a mí me dijeron, vente a Europa, pero por 6 meses, y si no funcionas, te prestamos a un club, además mexicano, te regresamos, pero acá en Europa vas a ganar 3/4 o 1/4 de tu salario. No le conviene. ¿Quién lo dijo? No lo conviene. ¿Quién lo dijo? Vega. Alex Vega. Alex, por eso no se fue, ya tenían todo arreglado, Sí, por eso no se fue. Alexis Vega como que ¿Pa' qué? siempre se supo que era por un tema económico en el que no se fue a Europa, prefirió Y además- esperarse a lo mejor. Y además puedes salir de fiesta, puedes hacer 200 pasa? cosas y no pasa Que no nada. debería Un haber, día pero... nada más lo crucifican y dicen, no puede ser que haga eso después de perder un partido tan importante, y ya, es el único castigo. Poca que recibe memoria, Alexis poca Vega. memoria en el Exacto, fútbol. poca Con todo y memoria. que ya tenemos directivos europeos y técnico europeo y la mentalidad cambió. y los No, pero procesos eso y- no va a cambiar la Son las mentalidad. Chivas Galácticas. Bueno, Chivas de así hierro, ¿no? son las Chivas de hierro. Las galácticas las nombró la prensa. Las Ahí nombró ni la qué. prensa. Bueno, sí, aparte, lo de la selección y lo de los canteranos mexicanos, creo que si vamos, por ejemplo, y le preguntamos a la afición mexicana, ¿qué prefieren? Si ganar con varios naturalizados o tener un... ¿Naturalizados o extranjeros? Selección extranjeros. mexicana. O sea, extranjeros en la selección Ah, mexicana. perdón, No, en la naturalizado, selección. Ok, naturalizado. pensé que estabas hablando de la liga, o sea, de la No, selección. de la selección Ok, mexicana. perdón. O sea, son extranjeros que vienen a jugar a la selección mexicana. Si tú le preguntas a un aficionado, ¿qué prefieres? ¿Tener mejores resultados con extranjeros en tu selección o mantenerte como estás con los mexicanos? No, ¿Qué te van a obviamente decir? la mayoría te va a decir Te van a que decir quieren que los extranjeros. con los extranjeros. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo no Y es sé, que- ¿eh? y es que Yo no estoy de acuerdo. Yo la verdad Yo no estoy de acuerdo. yo la verdad creo que así sería. Con lo exigente que es la afición Es que es el mexicana. camino fácil. Yo creo que así sería. Pero es la afición, es la afición. Y también es el tema No de sé. que, por ejemplo, Del lo mundo, vuelvo no a solamente poner, mexicano. Randy Arozarena. Toda la gente mexicana lo ama, porque si ven a un Pero es cubano que se está el rompiendo nivel- la es que es a madre lo en la que voy. cancha, que está marcando esa diferencia, Es que que trae o sea, otra pero a ver, calidad, entonces, se vuelve estoy Ves a un diferente. Funes Mori que la verdad no da el nivel que se necesita en la selección mexicana. Obviamente, si lo Es que no le comparas, metes centros Antuna. a lo que voy es que, o sea, si lo comparas y ves a un Funes Mori que no te da, obviamente vas a decir que no quieres extranjeros. Pero si pones en ejemplo a Ciña, obviamente vas a querer un extranjero como Ciña que está arriba del nivel de los demás. O sea, necesitas que cumplan y que se rompan para estar en su lugar. Claro, no que se sientan seguros y ya. porque además yo voy a traer un extranjero. Yo estoy de acuerdo en traer un extranjero cuando de verdad no tengo un jugador en esa posición y de esa calidad. O sea, tu última opción, ¿no? Porque, por ejemplo, Es cuando sí. quitaron a Santi Jiménez porque el pretexto fue es que anota muchos goles en pocos minutos, no tiene ningún maldito sentido. No, eso no, O eso sea, no. eso no tiene ningún sentido. Y pones a Funes Mori que venía saliendo de una lesión, no tiene sentido. No tiene o sea, nada de verdad, sentido, no tiene nada. ningún tipo de sentido. Cuando tú en la novena mexicana, el caso de Randy, tú ves que puedes tener un jugador ahí, pero que no te va a dar lo que Arozarena te da, pues dices, ponlo. Y además, lo que dice Alan, se parte el lomo partido tras partido, hace lo inhumano para poder estar. Y Lo festeja bien aplaudes, chido. lo festejas, lo besas, Y lo amas, lo patada de quieres, te bulevar. quieres casar con él. Pero cuando traes a Funes Mori, pues no. No, Sí, no. Salvo que seas de Rayados, ¿no? ni creo que ni los O de argentino. Rayados. O ¿eh? argentino. O No, sea, bueno, no, Como el tampoco. Tata. Bueno, Creo o que que ni seas el siquiera Tata. los de Rayados quisieran a Funes Mori en la selección. O sea, siento que obviamente no dio el Pero nivel sería que distinto, por necesitaba. ejemplo, si ponen el tema de Guiñac, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que diría, a lo mejor. Pero yo creo que no importa del nivel, es extranjero. Es que yo no siento que apoyo ya, eso. ya ahí Sí, lo sí. dijo muy bien. Sí, o sea, sí. es tu última opción. O sea, si en Claro. verdad ya no tienes ahí, si ya no Yo tienes otra no cosa creo. que hacer, lo pones. O sea, Yo ni siquiera no- de tu no última estoy de opción. acuerdo. No estoy de acuerdo de última opción, no. O sea, por ejemplo, es tú la pre- selección mexicana. A ver, espérame. Mexicanos O sea, y tú punto. preferirías- Y creo que incluso en el banquillo de técnico tendría que estar Ah, sí. del mismo país. Todas las selecciones campeonas del mundo han salido campeones con Con técnicos. técnicos de su con país. técnicos. Ahí está la respuesta, exactamente. Se va a romper ahora con Coca, ¿no? Pero. Sí, pero bueno, ya después de Esa es la todo este predicción. tema de la cantera que estuvimos hablando, pues de muchos temas de factores que involucran todo eso, mi Jesus decía que tenemos nueva sección que son unas preguntitas y Nico, tú estás más adelante, bueno, más cerca del Deja vaso de de las tocarse, preguntas. no, no. Es que
guardando la Es que se pluma. pega, se pega. Perdón. Seguía haciendo Nada más sobre las piernas y ya se... Ponte por lo menos el cojín. Pero bueno, tenemos nueva sección aquí en Los 5 Grandes. Y No se puede tenemos, trabajar así, ¿eh? No se puede trabajar así. tenemos un vasito con preguntas y Nico nos va a hacer el favor de sacar la pregunta del día Yo de hoy, por guardando la favor, Nico. pluma y Jesus pensando que la voy a sacar. Ay, no. Un programa, solo uno. Con todo y compórtense. tinta. ¿Solo saco una? ¿Solamente Por saco ahorita una? solo una, por Ya favor. está cargada. Por ahora solo una. Vamos a ver qué tema o qué A pregunta ver, ¿se sale. puede? Escupen. No, caray. Solo Bacardí. ¿Quién la? A ver, Ah, gracias, qué amable eres, ¿eh? A ver. Ya escupió Alan, ¿eh? Vamos a ver qué tan. La pregunta que sacó Nico fue: ¿quién es el mejor colombiano de los 5 grandes? Ándale, papá. Ándale, papá. Tremendo. Esa es la pregunta que sacó Nico. O sea, A estamos ver, hablando de mexicanos y nos meten a un maldito extranjero. Hablar de extranjero. Bueno, a ver, Hay que hablando meterle de- comparaciones, papá. Aquí somos dinámicos y hablamos de todo un poco. A ver, Nico, tú que sacaste la pregunta del día de hoy, ¿te gustaría empezar contestando? No, la verdad es que la puse para escucharlos a ustedes. No, ya contesta. A ver, Quiero que Yair se pelee con Jesús, que Jesús se pelee con producción. Bueno, que se arme la rebambaraba. ¿Nos quieres escuchar nosotros dar la respuesta? Danos las opciones. Como quieran, bueno, si quieren tenemos a Mosquera, a Brian Angulo, a Jairo Moreno, a Tecillo, a Roger Martínez, Barreiro. Barreiro, si ustedes lo consideran dentro de los mejores, pues ahí ustedes o den la sea, es respuesta. que, a ver, la pregunta es: ¿quién es Camilo- el mejor Camilo colombiano? Vargas, ¿no? Camilo, pero Camilo ¿Vas a Vargas no es poner de los cinco. opciones ¿De de.? estos sí, 5 grandes sí. nada más? ¿O de todo el fútbol No, mexicano? de los 5 grandes. Ah, A ver, Jesus, ¿en qué programa estás? De los Felipe 5 Pardo. grandes, No. definitivamente. Ok, muy bien. El Pipe Pardo. Pero- ¿Tienes alguna idea de quién puede ser el mejor colombiano No, de es los que 5 grandes? no. Dice, no hay. No me interesa. Lamentable, pero bueno. Voy a decir... ¿A quién quieres tú? ¿Quién vas a decirte? Yo, pues yo creo que Jairo. Yo también. Jairo Moreno. Sí, yo me iría por Jairo. No, qué preguntita, ¿Pero qué tiene de difícil? Pues es que No, pues esa selección ni es que fue al ese es el mundial. problema. O sea, No, a ver, díganme ustedes. ¿Cómo? ni fue al mundial esa selección. Pues ¿qué vamos a hablar de los mejores colombianos? Muchas gracias por participar. Estamos hablando de que la selección No. mexicana está peor, Es que pues no, ¿qué nos no. van a meter acá? La selección, Por lo menos nosotros fuimos. Colombia juega contra Argentina eliminatorias, contra Brasil, no contra Por la eso última no va. isla, no contra Por la eso última no va. isla que ni aparece en el Pues mapa por eso mundi, todos los colombianos se No. vienen aquí a México, pues sí. Y son mejores que los mexicanos. Pues sí, Ah, pero mira, la producción se está poniendo 4 años sin mundial. ¿Cuántos mundiales Mira, han tenido en Son Colombia? mejores que los mexicanos. ¿Cuántos mundiales han tenido en Colombia? No, ya hay que hablar. Ya. Bueno, a Hay que ver. hablar, a ver. No es cierto. Yo creo que Eso puede estuvo fuerte, ser. eso Gracias, estuvo Alan. fuerte. Acá Eso son estuvo- dos, ¿eh? No, lo que pasa es que la selección Colombia juega verdaderamente en una zona de nivel y México juega contra Haití y pierde. Sí, Entonces, la verdad es que sí tiene razón. Tienes un punto ahí. Ahí También tengo nos ponemos a pensar, pero también los jugadores colombianos vemos a Cuadrado que está en la Juventus, vemos y aún así no alcanza. O sea, ¿no? O sea, vemos jugadores que aún así les Justo, cuesta, pero, ¿no? pero mira los colombianos que Perú, están Perú actualmente. está peleando más que Colombia actualmente. ¿O no? Perú ahorita. Dice Por producción favor. que la arepa ni es de Venezuela. No, cuidado, ese es un tema. Ese sí no hay debate. Ese sí no hay debate. Rápidamente para pasar a esta buena pregunta que nos hicieron nuestros- Ustedes nuestros, en nuestros redes sociales. hermanicos, ¿no? Allá de los Colombias. Rápidamente, yo me acuerdo que una vez, una transmisión aquí en Vivo Sport, narramos partidos. Yo recuerdo que estaba Colombia? Alan Cedeño, estaba Pel Ortega, estaba Oh, su huele a compañero Luis comidita Paniagua, ya, y comentaba, No, ¿no? ¿Quién quise es Luis ayer, Paniagua? pero- Que la, No lo conozco, no lo arepa, ubico. ¿de dónde es? De Venezuela. Venezuela, perfecto. Ok, bueno, respondiendo ya esta fabulosa Sí, pregunta. Ah, vamos a mentir entonces en los programas ahora. ¿Cómo va a estar el rollo? No, pero es importante lo que dice Alan. Por ejemplo, ahorita el nivel de individualidades de colombianos, estamos hablando de Juan Cuadrado, estamos hablando de Lucho Díaz, en el Liverpool. Jugó Champions, ahorita está lesionado y se va a recuperar. Pero es decir, creo que exportando jugadores... Ibarra, ¿no? También está Ibarra, el por ejemplo. delantero. Alan incluso mencionaba ahorita a Camilo Vargas. que Fer es en los Uribe. Cinco Grandes, pero estaba Fer Uribe, llegó Felipe Pardo, y sí son jugadores que al final de cuentas destacan. Sí, meten un saborcito.
muchísimos jugadores mexicanos, con todo respeto. Hay que la hacerle verdad, uno de los me 5 atrevo a latinos, decir ¿no? que Fernando Uribe ha sido uno de los fichajes que mejor ha tenido el Toluca. Ha dado dio un muy buen nivel en el ¿Fue Toluca. campeón de goleo? ¿Mande? ¿Fue campeón de goleo? Fernando Uribe y Mateo Fernando Uribe, Uribe, porque ¿fue también campeón están de los dos. La gente lo puede. ¿No fue campeón sale de goleo? campeón de Ah, el Portaaviones La gente- Velázquez sí. Bueno, pero Oye, ya güey. después bajó su nivel demasiado y cómo se Iván fue el Alonso, Toluca. Pedro Alexis Canelo, sí. También. Oye, como... Si vamos a esas, Acá en Toluca tienes que rendir como delantero, perdona. Lo peor es que no me o respondieron sea, la pregunta. Sí, me centro en la pregunta. ¿No rendiste? O sea, me centro en la pregunta y pensando en los colombianos que están dentro de estos 5 grandes, la verdad es que está complicado o sea, en el tema de, yo te puedo decir que Mosquera a lo mejor es un buen central, pero tiene sus deficiencias en tema de salidas. Te puedo decir que el Chico Angulo es un muy buen jugador, Sí. pero ya el tema de la edad y todo eso hace que ahorita no lo ponga como un referente. El Chico Angulo tiene buena trayectoria también en su carrera futbolística. Réntame la mano, ¿no? Sí. Me puedo ir por el tema de Jairo, que también va a la edad, pero yo creo que Jairo, porque puede jugar en varias posiciones, por lo importante Lo que es para dinámico, León, tiene que estar en el top 1. Seleccionado, ¿eh? Sí. Saca otra pregunta, mi A ver. Jesus, mejor. Pero no contestaste la pregunta. Que Jairo. Jairo también, tú, mi Jesus. Entonces, Harold me ha apreciado, no me importa lo demás. Harold me ha apreciado. Sácala, mierda. Producción, ¿qué dicen? ¿Quién es el mejor jugador Traigo colombiano? cinturón, pero. Roger Martínez, seguro. Roger Va a Martínez. tardar. ¿Y si hay No, otras? ¿cómo crees que Roger No, no te Martínez? vayas a para ti, arriesgar con Alan. el cierre. Habla como de FIFA, Veamos muestra qué la cámara. preguntas saca. Esta está buenísima. Esta está muy buena. A ver, léela tú. ¿Qué jugador, qué equipo tiene el jugador más caro económicamente? Es que no se alcanza a ver la tinta. A ver, no nos alcanzó la tinta con ese Jesús. Bueno, vamos a sacar otra, ¿no? A ver. Mi chief. ¿Quién fue el desgraciado que no sacó su... Ahí viene una, ahí sí. ¿Quién de estos equipos tiene más chance de ser campeón? Eso fue el primer Oigan. episodio, no mames. Oigan, sí, si ustedes quieren poner sus preguntas y Yo creo entrar que en el la Toluca. dinámica de los 5 grandes, no se les Güey, olvide poner en los comentarios mi pregunta fue la preguntas mejor. para que entren aquí al vasito blanco y en los próximos capítulos de los 5 grandes los vamos a estar comentando. Oye, Escríbale, es por bastante favor, buena. porque A ver. son comunicólogos y no puedes es bastante formular buena. una pregunta. Esta está buena, ¿eh? Ya llegó. Esta está A ver, buena, ya, esta por está favor. buena. Ya pasó, ya. Sí. A ver, Jaircito Salgado. El ingeniero Jair. ¿Quién tiene al jugador más veterano de estos 5 grandes? Uy, esta sí está brava, Estaba- Está brava. Es que ya no está Ochoa, ¿verdad? Yo creo que está en Cruz Azul. Que antes que respondamos y nos digan la respuesta correcta, que lo pongan en los con comentarios. esa Y no pista hagan yo me iría trampa, por el favor, No Cata. hagan trampa. ¡No! Vaca. No, es Chuy Corona. Pues el Ah, sí. portero. Bueno, a ti que estaba en Cruz Se me Azul. olvidó Soy una máquina, la punto para mí. portería. A ver, estaba para Perlita. A ver. Chuy Corona, sí, está acá. Sí, es Güey, cierto, ¿qué? es cierto. No, esa pregunta yo creo que le hizo Nicolás Ortega otra vez. Otra de colombiano, ¿no? ¿Cuál colombiano tiene el nombre más bonito? ¿Qué arepa prefieres? No. ¿Qué colombiano tiene el nombre más bonito? Eso Miguel? también la hizo Nico Fíjate Ortega. que Yo creo que me el gusta Chico el de Angulo. William. Ahí hay pequeñas fallas. Sí, Tecillo está bien, le pensaron los papás. También le Le puedes decir No, Willy. pues es que miren, así puedes sí, decir sí, Willy. es como un sorteo de Champions, o sea, literal, sí. Tiene que salir, no sé quién es el Esto Real me Madrid, recuerda siempre a lo España, mismo, ¿no? O sea, No. La A gente ver, no sabe qué ya. está pasando, ni yo tampoco. Ni- A ver, está ni- para Perlita. Dímelo. ¿Quién tiene el jugador más caro y quién es? Ah, esa es la que trataste de formarlo hace rato, ¿no? Pero Es correcto. Es correcto. el jugador más caro. Es más, de ¿quién hecho, es? hay un empate. Nos platicamos del, Está en el del América, programa quiero pasado, ¿no? suponer. Sí, No. sí, ya sé. Está en Unos de Toluca. Chivas y unos de Cruzul. ¿De Cruz Azul? Sí. está en Toluca El jugador para más mí, caro ¿no? de Cruz Azul es Toluca y Charlie. Chivas. Toluca y Chivas. Ah, con los nuevos Yo te la costos. respondo. Yo te la respondo. Ya, sí, O sea, ya. Cruz Azul no puede Ya. ser. Yo te voy a decir el de Chivas. Es Alexis Vega Sí. y Leo Fernández. Sí, es correcto. Ahí está. Mira, me ¿A quitaba poco el Charlie no porque- costaba lo mismo que No, Leo Charlie y que- cuesta 8, si no me equivoco. Ah, pues también está. Pero Charlie está en la misma. Pero porque, por eso- porque Charlie, Alexis Ah, Vega cuesta 8 entonces- igual. 8, por eso digo que Me Alexis comparten Vega el punto cuesta porque yo dije Es Charlie. correcto. Sí. Mira, ¿qué creen? Nos queda una preguntita. A ver. Una preguntita. Yo Que le se la hagan a Jesus. No, no. Yo creo que A ya. ver, Porque Sí, Jesus se la hagan a Jesus. reparte el trago. A ver da si es shots cierto, y él si no muy toma. sácale punta. A ver. ¿Qué
¿Qué equipo ha ganado más títulos de CONCACAF? Ándale. Las Águilas del América, el más glorioso, el más grande. Te tocó la más fácil, ¿no? Sí. Esa la hiciste tú. Sí. Así somos los comunicólogos, ya sabes. Los comunicólogos, ok. Bueno, pero a ver, después de estas preguntas y de lo de la cantera, Tremendas Estas preguntas. fueron las preguntas. ya saben, si ustedes quieren que haya calidad en este vasito, por favor, pónganlas en los comentarios o en las redes sociales de Vivo Sports si quieren ser No, parte es que de esta Jesus llega dinámica crudo de y los ni ya 5 ni escribe. grandes, por favor, pónganlas. Llega morado, llega ahí, trata medio garganta con un rime. Tambaleando. Pero bueno, siento que hablamos mucho de las canteras, obviamente del América, de Chivas. Y de como las lo decía, arepas también hablamos. de las arepas. Retomando No lo se que vuelve decía a tocar Jair en esto. un momento que Ay, se me muchos antojó. le dan la atribución a las Chivas, que son los primeros que tienen que tener la cantera al 100 y así. Pero otra cosa sería si todos se pusieran como las pilas, por así decirlo, y dieran una muy buena pues inversión, me atrevería a decir, a las canteras, porque pues muchos nada más optan o por extranjeros o por mexicanos que están ya en la misma liga posicionados ya. O sea, no les dan la confianza que se necesita a los jóvenes. Yo te digo, ahí está la respuesta, nada más simple y sencillamente. Muchos dirán, que sí, que no, es que tú. El modelo de Grupo Orlegui y de Grupo Pachuca para mí es de envidiar en cuestión Sí, de apoyar claro. a las canteras. Para mí esa es la respuesta. Obviamente el tema de la multipropiedad y demás está de terrible, pero lo que han sido las canteras, tanto trabajando Grupo Orlegui y Grupo Pachuca, para mí ahí está la clave y respuesta, que muchos estaría bueno empiecen también a replicar en sus propias canteras. No, y- más si no hay en equipos como decía Millercito, que pues Mazatlán no se mueve de nada, y San Luis y demás, creo que es un buen ejemplo, un buen prospecto para empezar a medir y empezar un Oye, poquito. Oye, pero fuera Creo de que- Acevedo, a ver, espérame. Pero fuera de Acevedo y de Ocampos, No, es que por ejemplo, últimamente, canteranos que ha tenido Santos juega con 7 canteranos. Jair González, Diego Medina, con Manzanares, juega Medina. con Carlos Acevedo, Omar Campos, Santiago Muñoz, Muda Aguirre que está lesionado. Bueno, pero Ah, Santos sí, no está en los Pero- 5, ¿no? Ah. pero yo creo que Pachuca está un No, miren, los que- escaloncito arriba. lo- que Santos. Mucho más, Lo que mucho les más. podría decir mucho es, más. por ejemplo, Pero mucho más. Pachuca puede ser en general, ¿no? Pero Grupo Pachuca hablamos de que hace muy bien ese tema. Pero en León lo no, vemos en León, no. En León no. Y cómo se maneja León con los jugadores, tienen al Everton de Chile. O sea, están trayendo jugadores que están de Chile, lo traen a León, los que no sirven aquí en León los mandan al Everton de Chile. O sea, es distinto. El Grupo Pachuca lo está haciendo para Pachuca. solo los Bien. tuzos, ¿no? Pero para el conjunto de León, donde está el hijo y todo eso, ahí es creo que cuesta Es un poco. que también sabemos que lo de la multipropiedad ha sido algo que, o sea, a mi parecer tiene que descartarse en el fútbol mexicano porque muchas veces es el primer, pues no quiero decir obstáculo que hay para la cantera, pero como lo dice Alan, o sea, sí, tienes un muy buen proyecto, pero si solo es para los tuzos y dejas a otro equipo con muchísimos extranjeros, pues ¿cuál es el caso de que tengas una muy buena cantera si no los estás distribuyendo bien? Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Aparte de que, o sea, como dice Jesus, para muchos equipos es envidiable el buen proceso de visorías que tiene Pachuca al año. Pachuca lo tiene agendado, lo tiene muy bien organizado y tiene una cantidad impresionante de visorías para tener constantemente y en mantenimiento principalmente la cantera, que creo que es sumamente importante. Incluso decías ahorita, por ejemplo, que le invirtieran. En realidad, para la cantera no se necesita tanta capital. O sea, si estamos hablando de capital, entonces hablemos de extranjeros, pero no se necesita capital para trabajar tan bien la cantera. A ver, porque Se necesita más. por ejemplo, a ver, ¿cuánto le costó al AME Diego Valdés? Porque viene procedente de Santos, ¿no? Ajá, 8 Sí. millones. 8 millones. Con 8 millones al América no le alcanza para invertir en cantera y sacar cuántos Lo chavos, que ¿no? podrías Lo hacer que en podrías cantera. hacer con 8 millones. La bronca es que es a futuro, ¿no? O sea, No, es que Está y bien, el fútbol mexicano pero- te exige Ahora- resultados ya. Inmediato. Ahora, ustedes me vendieron con que la América es la mejor cantera de la actualidad y digo, por ejemplo, vamos a ponernos a ver el partido más reciente o de los más recientes con León. No tiene ni un solo canterano Osvaldo fuera de Lara. Rodríguez, ¿no? ¿Quién? Osvaldo Rodríguez. De América. de América. De América. O sea, salvo Lara, en la banca existe otro canterano que fue el 200 Román Martínez y fuera de eso todos los demás son extranjeros o no son cantera. Sí, en Son la dos, presente temporada son estamos de dos. acuerdo. Ojo, o sea, no es la mejor cantera de la actualidad. Ya se y los fue que la mejor Volpe. manejan. En la presente temporada, En la no. presente temporada, La Volpe es un técnico que trabaja perfecto. y ya en está la cantera, pidiendo trabaja perfecto la en cantera. Toluca, por ejemplo, el que pueda estar en cantera, pero Como también Pero no, creo no que, sé. Es creo que muy la Volpe es muy bueno, pero también la forma en la que se maneja con los jugadores ahí está complicado. Sí, que la Pero exigencia tiene un y ojazo. todo el nivel. Sí, y bueno, es ya como estamos café, ¿no? entrando a la recta final Sí, de a su ojo. este programa. Nada, chistes. Dios santo, pero bueno, ya estamos entrando a la recta final
final de este programa que tuvo de todo un poco. Hablamos de los extranjeros, de la cantera, la dinámica increíble de las preguntas que tuvimos. Pero bueno, compañeros, últimas conclusiones que quieran decir de la cantera, que salvo lo que ya dijimos que es lo que les falta y que algo rescatable que pueda haber dentro de la cantera mexicana, o de plano todo es malo. ¿Quién es el goleador, por ejemplo, ahorita del centro delantero de Chivas? Pues no tenemos. Hay un centro delantero. Ormeño, ¿no? Ah, no, No, hay un Daniel Ríos, el 9. El que le están dando la confianza. Cisneros. ¿Quién? ¿Cisneros? Rodo Cisneros, que salió de Santos Laguna, obviamente. Que tampoco ha hecho también. nada. Uriel Antuna, del Manchester City, Jorge Sánchez. Que tampoco Ya lo acabamos, pero Sí, ya lo acabamos. Ya lo acabamos. Si esa era la Tranquilo, ya. colaboración, nos lo hubiéramos Yo me voy Ya, por se una va con superpioca. El portero más goleado Nos de la hubiéramos- liga está en Santos. ¡Y las ricas canterano. cucas! Nos hubiéramos ahorrado esa aportación. Me voy, sí. Pero bueno, Ya. sí, ya. Muchísimas gracias, Yair, Alan, mi Nico y Jesus, por estar aquí. Todavía huele a alcohol, debatiendo un Jesus, poco de la cantera. Fue un gusto estar aquí también en producción. Muchísimas gracias. Fue un gusto estar aquí. No se olviden suscribirse aquí a Vivo Sports para que no se pierdan ningún programa de los 5 grandes. También hay muchísimos programas que dense un vistazo. Hay muchísimo que ver, las transmisiones en vivo los fines de semana. Así que ya lo saben, en Vivo Sports. Y bueno, aquí me despido en nombre de mis compañeros y de producción. Que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video.